independientemente del trastorno o del padecimiento que pueda tener una persona, la idea de la terapia familiar viene siendo que junto a este padecimiento hay toda una serie de personas que alrededor de este paciente o de esta paciente están sufriendo, ¿no? Y el objetivo de las terapias suele ser, ante todo, generar un cambio. Se vienen demostrando diversos estudios y demás que influyendo sobre y trabajando con las personas que conforman el núcleo más íntimo de un paciente, de una paciente, se pueden también generar cambios muy exitosos y que a veces son incluso más rápidos, ¿no? Porque la terapia se entiende como un contexto donde hay que generar un cambio en pro de generar un mayor bienestar en la persona que acude, y también una mayor concienciación de dónde viene esto, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando y por qué me está pasando? ¿Y por qué yo respondo de esta manera, ¿no? ¿Por qué puedo responder con unos síntomas pues, como los depresivos y otras personas responden con otro tipo de síntomas? Incorporar a la familia ayuda tanto a comprender como porque además complementa la información y te aporta nuevas perspectivas, como a generar cambio. Este tipo de programa estaría dirigido a aquellas personas que tienen un diagnóstico psicológico, un padecimiento, algún tipo de padecimiento que puede expresarse en diversas áreas, ¿no? en diferentes áreas, pero no podemos olvidar que las personas no somos entes únicas, que estamos de manera independiente en el contexto, ¿no? Y una de nuestras mayores fuentes de apoyo y a la vez de sufrimiento, porque una cosa va con la otra en numerosas ocasiones, es la familia. Entonces, en este sentido, la familia es una oportunidad de trabajo muy importante y que no podemos desdeñar. Entonces, la intención de incorporar a las familias a las terapias es ayudar a las personas con un diagnóstico psicológico, con un padecimiento, con dificultades relacionales, con adolescentes que tengan, por ejemplo, pues, en casos de violencia filioparental, en casos de adolescentes que sufren de anorexia, de bulimia, de este tipo de trastornos. Claro, la incorporación de la familia al espacio terapéutico se propone para que la familia también aprenda y pueda ser un soporte en positivo del padecimiento que se está suscitando, ¿no? El TDAH, pues, como pues, las características de las personas que están diagnosticadas con TDAH, pues sí que puede generar alteraciones, ¿no? A nivel familiar, a nivel escolar, que también afecta. La familia puede ayudar a que esta persona con este diagnóstico pueda desempeñarse mejor en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, a que ellos mismos o los padres o las madres o mismamente puedan aprender a qué pautas, qué relaciones, cómo relacionarse con su hijo, con su hija. También estaría indicado para los casos donde pues, hay enfermedades crónicas, donde se genera mucho sufrimiento, donde no hay una cura posible a nivel sanitario y donde el hablar libera mucho. Es un proceso muy doloroso, pero a la vez calma. No hay un proceso cerrado en este sentido porque se entiende que ha de estar abierto a las necesidades de la familia, y algunas familias prefieren pues, que venga el enfermo, que el enfermo, por ejemplo, se pueda desahogar en un contexto. Otros prefieren poder hablar de los temas más hirientes en un contexto de escucha, en un contexto en el que pueden hablar sin sentirse juzgados, sin sentirse criticados, y otros prefieren combinar.
En este sentido sí que es cierto que es un proceso en el que siempre está presente pues los espacios individuales para cada una de las personas, para que cada uno pueda expresar en un contexto íntimo el malestar, pero también los grupales. Los beneficios que obtienen los pacientes y los familiares con este tipo de terapia pues son principalmente adquirir herramientas, adquirir habilidades, que la familia no sea digamos un barco zarpando a la deriva, que sepan coger el timón y la vela, arreglarlo y que puedan navegar ellos mismos por un mar turbulento como es la vida, pero que aprendan a navegar por este mar, ¿no? Con esto me refiero a que el proceso siempre va a tratar de capacitar, después de concienciar de lo que hay en la familia y de qué genera qué, de concienciar, pero también de hacer partícipe a la familia, que es lo más importante, ¿no? El proceso de hablar es un proceso muy doloroso, muy costoso. Es cierto que depende de cada persona, que hay gente que habla con mayor facilidad, hay gente a la que le cuesta más, pero hablar sobre las dificultades propias, sobre las dificultades que se ven en la relación, sobre lo que no nos gusta de nuestra pareja, sobre lo que no nos gusta de nuestro hijo, qué me pone de los nervios, qué me alegra también, es muy angustioso. Uno sufre mucho y además muchas veces es difícil identificar y hablar de este tipo de cosas porque nosotros mismos nos bloqueamos en este sentido, ¿no? No es tanto que no queramos hablar como que incluso lo evitamos. Pero a la vez, cuando nos damos cuenta en el contexto terapéutico que cuando se habla, que cuando los diferentes malestares se ponen sobre la mesa, libera en el sentido de que yo he dicho lo que siento y lo que necesito. A partir de ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque digamos que las cartas están sobre la mesa y eso no es una cosa que hagamos en las relaciones de tú a tú en nuestra sociedad, ¿no? Nosotros no somos personas que normalmente hablemos de nuestras dificultades, que hablemos de lo normal es dar cierta apariencia, ¿no? Actuamos en sociedad pues con cierta apariencia de que en la vida pues las cosas nos van bien o nos van mal, pero hay dificultad para hablar de lo que nos sucede realmente, ¿no? A nivel emocional. Es importante unir a la familia en terapia. Hayamos tenido una familia muy unida, una familia desestructurada, una familia reconstituida, o no la hayamos tenido, pero nosotros crecemos en un núcleo y los primeros años de vida son muy importantes. Sobre todo hasta los 6 años conformamos un poco nuestra personalidad en la relación con nuestra familia. Y esto vuelve a suceder en las etapas del ciclo vital, pues en la adolescencia, ¿no? Que es un periodo donde ya todos conocemos que los jóvenes y las jóvenes pues intentan desmarcarse de una familia a la que hasta entonces han estado muy unidos y unidas y bueno, lo hacen a su manera, ¿no? Algunos de diferente manera, pero no suele generar mucho movimiento esta etapa del ciclo vital. Entonces, tenemos dentro de nuestra construcción, de nuestra identidad, la familia es prácticamente la base, es donde hemos aprendido a cómo nos relacionamos o cómo no nos tenemos que relacionar, porque no nos gusta cómo nos hemos relacionado o cómo me he relacionado con mi madre, por ejemplo, ¿no? Porque mi madre tuvo una relación muy tormentosa, pero por falta o por existencia constituye un pilar básico en nuestra identidad. Entonces, a partir de ahí, tener con qué trabajar en este sentido
nos da una riqueza impresionante. Podemos obtener muchísima más información de una paciente, de un paciente, estando la familia incorporada, a hacer una terapia individual donde la familia quizás no se pregunte de ella y el proceso, por lo tanto, tenga que ser más largo, ¿no? Y más costoso. El papel de la familia ha de ser acertar a construir ese puzzle para que las necesidades estén satisfechas de diferente manera y atendiendo a cada individuo. Un papel en la crianza clave es el de establecer límites, el de establecer normas, porque cuando se establecen normas, eso nos estructura a nosotros mismamente también. Cuando digo este tema de establecer límites, puede sonar a que estoy hablando de adolescentes y de niños, de niñas en general, pero me estoy refiriendo también a la población adulta en general. ¿Por qué? Porque para la población adulta también sigue siendo un referente indispensable la familia de origen o, en algunos casos, la familia de una pareja con la que hayan establecido una relación estable. En este sentido, sigue siendo beneficioso incorporar a las familias, porque siguen siendo, en la etapa adulta también, modelos muy importantes para la persona que está siendo atendida, ¿no? Sea un paciente con algún tipo de diagnóstico o sea una persona que quiere iniciar un trabajo terapéutico por voluntad propia y por curiosidad. Una consulta muy solicitada suele ser la de esta consulta de algún tipo de familiar preocupado por una tercera persona, por un hijo, por una hija, por un padre, por diversos motivos, que acuden pidiendo ayuda a un terapeuta para que atienda a una persona que no desea per se venir, ¿no? Son situaciones complicadas donde es difícil crear un espacio terapéutico si no hay voluntad de asistir al mismo. La terapia familiar nace en los años, de manera estable, nace en los años 50 en un intento de aunar diversas corrientes en la psicología. Y nace como un intento de hacerlo también de manera científica y aunando criterios y teorías de diferentes enfoques, pero siempre teniendo en cuenta que la base de la identidad de una persona está en la familia. Entonces, este tipo de terapia comenzó a establecerse de manera pionera en Estados Unidos y también en Europa. En España lleva ya 40 años que se creó la Asociación de Terapia Familiar, si no me equivoco. Y es un campo donde todos los psicólogos nos podemos encontrar, donde hay criterios comunes, donde hay consenso. Las familias que acuden a este tipo de terapia pueden esperar encontrarse con un contexto de respeto, de escucha y de participación, en el que se vendrán elaborando cuestiones con las que pueden estar sufriendo y donde se les puede ir acompañando en un proceso en el que se vayan adquiriendo herramientas para poder hacer con ese sufrimiento, para poder cambiarlo, para poder hacerlo de diferente manera, de manera más satisfactoria. Hay familias muy agradecidas con el proceso, hay familias que generan un gran cambio y que no son del todo conscientes de ello, y hay familias a las que no les gusta la terapia, y esto es una realidad.
Bueno, yo creo que lo primordial es que sepan que en este sentido no hay una voluntad nunca de forzar la situación, ¿no? La familia misma marca un ritmo en el contexto terapéutico y a ese ritmo vamos acompañando, ¿no? Nuestro objetivo es acompañar a una familia a que pueda generar unas relaciones más satisfactorias entre ellos. Son muchas las familias que quizás acudiendo a terapia con una idea de querer solucionar una cosa específica, salen con una visión más ampliada de cuál es la problemática, de cuáles son las dificultades, de cuáles son las fortalezas de la familia. Y yo diría que las familias salen con una visión más global de lo que puede suceder y que eso se vive de manera satisfactoria, que es un aprendizaje en común que resulta beneficioso.